María del Camino nos hace la siguiente pregunta. Fabio, ¿qué recomendaciones nos ofrecerías al momento de pasar o atravesar por una etapa del duelo? Tengamos en cuenta que cada ser humano experimenta el duelo de forma distinta. Podríamos decir que el duelo es una experiencia muy personal entre eso que estamos dejando o desapegando para seguir viviendo nuestra vida. Antes de continuar con el tema, quiero decirle a María que si está pasando por una etapa del duelo, se esfuerce mucho, que de seguro lo va a superar, lo va a asimilar de la mejor manera y el día de mañana saldrás más fuerte de esta experiencia. Bien, continuamos con la información que traigo para ofrecerles en este momento. Cuando hablamos de duelo, hablamos de aprender a desapegarnos de una persona, de algo material, de una mascota, de nuestra empresa si la hemos perdido. Pero hoy vamos a hablar especialmente de ese ser querido que se ha marchado. El duelo es ese proceso doloroso donde sentimos dolor, tristeza, amargura, desesperanza. Quizás en algunos momentos podemos sentir hasta resentimiento. Sentimos rebeldía contra la persona que se nos ha ido. Sentimos ganas de gritarle a Dios, si es que creemos en Dios, ¿por qué permitió que esa persona se fuera? Si no creemos en Dios, quizás le reclamaremos a la naturaleza. Le reclamaremos a los médicos, ¿por qué no hicieron un poco más para salvarle la vida a nuestro ser querido? Cada ser humano entrará en su experiencia personal del duelo. Cuando uno ha pasado por la etapa del duelo y hoy ve hacia atrás, uno a veces suele preguntarse, ¿cómo logré superar esta etapa de mi vida? Si fue tan dura, tan dolorosa. Pero de algo sí podemos y debemos estar seguros. Y es que la naturaleza, Dios, la vida, la existencia, como queramos llamar, nos ha dotado de una capacidad enorme para superar cualquier prueba, cualquier dificultad, cualquier angustia, dolor, depresión por la cual estemos atravesando por causa de un duelo. Vamos a ver las 5 etapas del duelo. Todo individuo, todo ser humano que ha experimentado la pérdida de un ser querido, experimentará, sin duda alguna, estas 5 etapas. Como primero tenemos la negación. El ser humano, cuando pierde a su ser querido, no logra convencerse, no logra darle el mensaje a la razón de que se ha marchado, de que quizás ya no lo vamos a ver. Por el contrario, empieza a dilatar la realidad. Dice quizás se ha ido de viaje, está en otro lugar, ya regresará. Pero junto con esta negación también empieza a experimentar temor, angustia y mucho dolor por la pérdida de su ser querido. En la segunda etapa del duelo, la persona empieza a experimentar la ira. En esta etapa experimentará frustración, incertidumbre, soledad y mucha rabia. Esa etapa es muy importante no saltarla, porque es allí donde el ser humano podrá desahogarse de la pérdida que acaba de tener. En esa etapa de la ira es posible que las personas que son muy espirituales renieguen contra sus creencias, cuestionen a la divinidad de que por qué razón no pudo salvarle su ser querido. Es muy importante que esa etapa podamos pasarla de una forma que nos permita desahogarnos. Si debemos pelear con un ser querido, si debemos culpar a alguien, si debemos gritar a los 4 vientos el dolor que sentimos, debemos hacerlo porque lo que más necesitamos en ese momento del duelo es desahogar, sacar todo lo que llevamos dentro. Si no hacemos bien este proceso o esta etapa de la ira, es posible que quede de cierta forma un trauma que después pueda volver a afectarnos o revivir de cierto modo nuestro duelo. La tercera etapa del duelo es la negociación. Ya aquí en esta etapa nos colocamos un poco existencialistas, un poco como colocándole significado a la muerte de nuestro ser querido. Es como llegar a negociar con la muerte y la vida y buscar un punto intermedio donde decimos, bueno, pues estaba enfermo, fue un accidente, pudo ser una experiencia más difícil, más compleja, pero voy a buscarle el significado a la muerte de mi ser querido. Y aquí es muy importante que nos hagamos unas preguntas. ¿Cómo quisiera ese ser querido que se ha marchado que nosotros siguiésemos viviendo la vida? ¿Será que hubiese estado de acuerdo con la decisión que yo estoy tomando? Encerrarme en un cuarto, zambuirme en el mar de la depresión, tirar mis proyectos por la borda, desear también morirme para estar con él. ¿Será que eso lo hubiese querido mi ser querido? Posiblemente no. Con toda seguridad puedo decir que lo que más quiere esa persona que se marchó antes que nosotros es que podamos vivir lo que nos queda a nosotros de vida de una forma digna,
Dicho en otras palabras, vivir una vida doble. Mi vida y la vida del que se marchó antes que yo. Entonces, hoy debemos preguntarnos, ¿estoy yo viviendo de una forma que le hubiese agradado a mi ser querido? Lo mejor es vivir de una forma que podamos recordar a nuestro ser querido con alegría, no sumergirnos en esos recuerdos que nos provoca llanto, que nos provoca tristeza, porque si ya vamos en la tercera etapa, vamos progresando y no podemos volver a la primera etapa, aunque si en algún momento una persona llega a experimentar un regreso en las etapas del duelo, es completamente respetable. La etapa número 3, los seres humanos que están atravesando un duelo suelen saltar a la etapa número 4, donde experimentan la depresión. La depresión viene acompañada de una marea, de una oleada de emociones negativas. En algunos momentos siente deseo de no volver a salir a la calle, siente deseo de terminar aún con su existencia. Esta etapa es completamente natural, pero no nos debe llevar a tomar una decisión irreversible. Decisiones como el suicidio, consumo de drogas, sustancias psicoactivas u otras decisiones que más tarde podremos llegar a arrepentirnos de haberlas tomado. Por último tenemos la etapa de la aceptación. En esa etapa debemos sanar nuestra herida, debemos sanar ese dolor interno que yo estoy experimentando por la pérdida de mi ser querido. Si en las etapas anteriores llegué a pelearme con mis creencias, con mis proyectos, con mis propósitos, con algún ser querido, culpé a alguien de la muerte de mi ser querido, es en este momento donde debo llegar a aceptar la realidad, a reconciliarme con la vida, a reconciliarme con la muerte y de cierta forma empezar a entregar a mi ser querido que ha muerto a la muerte para que se lo lleve. Porque hay personas que experimentan el duelo o un ser querido muere y lo siguen cargando en su duelo por el resto de la vida. Haciendo un paréntesis, debemos tener en cuenta que un duelo naturalmente puede durar entre 6 meses y un año. Unos pueden durar menos y en otros casos puede perdurar un poco más. Pero lo que no sería sano para nuestra salud mental sería que un duelo perdure por toda nuestra vida, por lo que nos queda de vida. Eso sería estar muertos en vida. En esa etapa de la aceptación debemos reconocer que la naturaleza de cierta forma ha escrito en cada célula, en cada una de sus leyes, que así como un ser humano nace, que así como algo nace, en algún momento cumpliendo su propósito de vida, debe morir. Por eso te quiero hacer la invitación de que confíes. Si estás atravesando por una etapa del duelo, experimenta cada una de estas etapas que tiene el duelo. Pero también toma decisiones. Conforme vaya pasando cada etapa, ve asegurándote para poder ir avanzando. Reconcíliate contigo mismo. Uno de los riesgos que también podemos experimentar en el duelo es el autoabandono. Por favor, no te autoabandones. No tires todo por la borda. No tomes la decisión de darle fin a tu existencia, a tus proyectos. Siempre ten en memoria a ese ser humano al cual estás guardando duelo y por él levántate de ese lugar donde estás. Hay un concepto que sirve muchísimo en los momentos de duelo y es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que todo ser humano posee para levantarse de ese lugar emocional donde se encuentra sumergida o sumergido en la depresión, en el dolor, en la angustia, en el estrés o en los sentimientos negativos que perjudican nuestra salud física, mental y espiritual. También debemos confiar en Dios. Dios puede levantarnos de ese lugar y puede sanar nuestro corazón y puede ayudarnos a salir del duelo de una forma excelente, de una forma saludable. Y el día de mañana, cuando ya hayamos salido, podremos ver hacia atrás y miraremos esa experiencia no con tristeza, no con amargura. La miraremos con serenidad, con paz y tranquilidad, porque hemos aceptado que la vida tiene sus leyes, que la naturaleza de cierta forma nos prepara para en determinado momento atravesar por el duelo. Por último, quiero animarte a que sigas luchando. Sigue trabajando en tu duelo, que estoy seguro que pronto saldrás de él.